Buenos días. Hoy les voy a presentar este nuevo tema que es el de las enfermedades de las arterias coronarias, ¿sí? Primero vamos a ver un poquito qué es lo que pasa con cómo es, ¿no? la irrigación y la circulación en el músculo cardíaco concretamente. Entonces vemos que hay una gran cantidad, esto es una, digamos, es una muestra anterior y posterior de las arterias que se encuentran en el corazón. Y se denomina enfermedad coronaria a esa variedad de estados patológicos que obstruyen el flujo sanguíneo a través de las arterias que irriga el corazón. Así se define la enfermedad coronaria. Es decir, ese estado patológico del cual en algún lado de alguna de las arterias se obstruye la irrigación o se obstruye alguna de estas arterias e impide la irrigación de la zona del corazón. Pero un poquito para que tengan en cuenta, ¿sí? Las que están en línea punteada son las que están del lado posterior, bueno, esta es una cara anterior del corazón. Y fíjense que esto es la arteria coronaria derecha, la circunfleja, la arteria coronaria izquierda, acá van pasando, las diagonales, la arteria marginal obtusa, la descendente anterior y la descendente posterior que está atrás. Esta es la vista anterior y esto sería la posterior, ¿sí? Entonces las que están en línea punteada son las que se encuentran del lado posterior y las que están bien dibujadas son las del lado anterior, ¿sí? Bueno, alguna de estas puede suceder que en la enfermedad coronaria se obstruyan y produzcan lo que después vamos a llamar el infarto del miocardio. Bien, en principio el factor más importante causal, digamos, o etiológico de la enfermedad coronaria es la ateroesclerosis. La ateroesclerosis así está definida, ¿sí? Es la acumulación de materiales grasos y tejido fibroso dentro de la pared de las arterias. La luz se va haciendo más estrecha y el flujo sanguíneo se obstruye hacia las áreas del miocardio que irriga la arteria. Esto es lo que decíamos, lo que decía en la anterior. La pared arterial pierde elasticidad, responde menos a los cambios del volumen y presión sanguínea. Si volvemos un poquito hacia atrás, cualquiera de estas arterias que podrían tener aterosclerosis se van a engrosar, se van a formar tejido fibroso en el interior, en la luz de la arteria, y esto lo que va a hacer es impedir que continúe la circulación de la sangre y obstruya totalmente alguna sección del miocardio y no tenga irrigación en una determinada zona del corazón. Entonces, si tuviésemos que definirlo, primero lo que hay es, digamos, si habláramos de la fisiopatología de alguna manera, ¿no? Entonces, primero hay depósito de grasa en la pared arterial. En general se calcula que desde los 15 años empezamos a depositar grasa, ¿no? A través de los alimentos que comemos y demás. En el tiempo, el colesterol y eso se va depositando en las arterias. Bueno, se supone que desde esta edad ya nos encontramos con que empieza a depositarse el colesterol en la pared de la arteria. Después, una vez que se empieza a depositar, se forman las placas. Estas placas gruesas que estrechan la luz del vaso y reducen la luz. Se forma una placa fibrosa luego, ¿no? Primero se forma la placa gruesa en la luz, pero placa de grasa, ¿no? Después se forma una placa fibrosa, se calcifica, y si eventualmente se rompe esta placa, hay riesgos de espasmo, trombo y embolización.
Entonces aparece lo que llamamos la enfermedad aterosclerótica de las arterias coronarias. Entonces la luz se estrecha, produce desequilibrio entre la suplencia de oxígeno y la demanda, y aparecen las manifestaciones, que es el dolor y demás, ¿no? Lo importante acá que tenemos que saber es que la enfermedad aterosclerótica puede aparecer, digamos, y manifestarse en alguna arteria coronaria, pero esto mismo puede estar apareciendo en cualquier otro sistema cardiovascular, como puede ser el accidente cerebrovascular o en los miembros inferiores. Entonces, si hablamos de enfermedad coronaria aterosclerótica, fíjense lo que es la luz de un vaso limpio, de un vaso que no tiene ninguna placa de ateroma. Después fíjense cómo acá se va depositando la placa sobre la luz interna de la arteria, y acá miren cómo se va estrechando la luz. Este es el espacio, fíjense que casi les está quedando un 50% de luz para que pase la sangre, ¿sí? Miren, esta es otra foto. Fíjense lo que es una arteria normal, limpita, hacia una arteria que tiene, ¿sí? Digamos, una placa de ateroma. Fíjense esto también, una arteria está enferma, dice, ¿no? Estas tienen la placa de ateroma acá, la pared, el endotelio es lo blanco, y en el endotelio se deposita la grasa, ¿sí? Y después, con la disminución de la circulación, pueden aparecer trombos o cuando hay desprendimientos de la placa de ateroma. Bueno, dentro de los factores de riesgo, ustedes ya los deben haber visto y ya bastante han leído sobre este tema con el material que yo les di, pero fíjense, factores de riesgo no modificables. Hay dos tipos de factores de riesgo, los modificables y los no modificables. Los no modificables sabemos que nada podemos hacer para cambiar el curso, ¿no? Entonces la edad, por ejemplo, es un factor de riesgo que no se modifica. Entonces, ¿qué se dice? Que hay un 5% de los que tienen enfermedad coronaria, que son de 40 años, 45% menores de 65 y 50% los mayores de 65, ¿sí? Fíjense que este porcentaje, casi el 90%, se produce después de los 40 años, ¿sí? En cuanto al sexo, bueno, el hombre tiene mayor predisposición que las mujeres, aunque con esta salvedad que en la menopausia, posterior a la menopausia, lo que ocurre es que se considera que hay como cierto grado de protección en las mujeres a partir de los estrógenos. Y bueno, a partir de la menopausia pareciera que tienen el mismo riesgo, los dos tienen el mismo riesgo. En cuanto a la raza negra tiene mayores riesgos, pero bueno, esto tiene que ver con que también tiene mayores riesgos de hipertensión, y la historia familiar, por supuesto, que son cosas que no son modificables. Y ahora tenemos que ver los factores modificables. Los factores modificables son unos cuantos, y sobre esto es lo que debemos trabajar para prevenir, digamos, la enfermedad de las arterias coronarias, ¿no? Este es el gran, digamos, desafío de los sistemas de salud para poder disminuir la enfermedad coronaria, que recordemos que es una de las enfermedades cardiovasculares que están dentro de las primeras enfermedades de causas de morbimortalidad, ¿no? Entonces, fíjense, uno de los primeros factores a modificar es el tabaquismo. Dice, de 2 a 3 veces tienen el mayor riesgo de muerte que los no fumadores. Es decir, que tienen mayores posibilidades de tener una enfermedad coronaria y morirse que los no fumadores. Y tienen relación con el consumo y con el número de cigarrillos. No es lo mismo fumar uno que fumar un atado. Bien, entonces tenemos la nicotina y el monóxido de carbono, interfieren en el transporte de oxígeno, aumenta la carga de trabajo del miocardio y aumenta la demanda de oxígeno. Esto es lo que hace, digamos, la nicotina y el monóxido de carbono sobre las arterias, ¿no? Entonces quiere decir que lo que van a hacer es disminuir el transporte de oxígeno, aumentan el trabajo del corazón y la demanda de oxígeno.
Por otro lado, la hiperlipidemia, el colesterol y los triglicéridos intervienen en el transporte, digestión y absorción de grasas. Así que, por lo tanto, la hiperlipidemia también es un factor, ¿sí? Este es uno de los factores que, bueno, que es un factor importante, porque además lo que se puede hacer es administrar fármacos que pueden disminuir el colesterol sanguíneo. Las personas que tienen colesterol por encima de 300 tienen 4 veces mayor riesgo. Este es un dato importante a tener en cuenta porque es un factor de riesgo que puede ser controlable. La diabetes tiene mayor riesgo debido al metabolismo anormal de lípidos y degeneración vascular, que esto después lo vamos a ver cuando veamos diabetes. Hipertensión, aumenta la resistencia periférica, aumenta la carga y demanda del ventrículo y aumenta la demanda de oxígeno al miocardio. Todas estas cosas hacen que también aumente el riesgo de enfermedad coronaria. La obesidad aumenta la carga de trabajo y aumenta la demanda de oxígeno. Esto está directamente relacionado con la hiperlipidemia. La falta de ejercicios, que no hay actividad física. Cuando no hay actividad física, tiene mayor riesgo, y lo que hace la actividad física concretamente mejora la eficiencia cardíaca, reduce la frecuencia y la presión, disminuye el nivel de lipoproteínas y glucosa, y además tiene un factor psicosocial que es disminuir la ansiedad y la depresión. Bien, en cuanto al estrés, libera catecolaminas. Estas aumentan la frecuencia cardíaca y producen vasoconstricción. Y bueno, y esto respecto de los anticonceptivos orales no está muy claro todavía, así que, pero puede ser un factor de riesgo también. Entonces, ¿a qué vamos a denominarle angina de pecho? Sí, hay dos entidades que tenemos que tener muy claras. Por un lado es lo que es la angina de pecho, ¿no?, que está dentro de la enfermedad coronaria, y por otro lado es el infarto. Ahora vamos a ver muy breve esta sola diapositiva sobre angina de pecho, como para establecer alguna diferencia con lo que es el infarto. Entonces, en la angina de pecho lo que hay fundamentalmente es insuficiencia del flujo sanguíneo coronario. Entonces, lo que hace, fíjense, esta es la imagen, disminuye, ¿sí?, el flujo sanguíneo al irrigar una zona del corazón, ¿sí? Y lo que hay es fundamentalmente un desequilibrio entre la demanda de oxígeno, ¿sí?, y lo que realmente el oxígeno que demanda el músculo. ¿Por qué? Porque tiene justamente esto, ¿sí?, que va a hacer que disminuya y por lo tanto la demanda va a ser mayor. ¿Qué síntomas tiene? Bueno, dolor en el pecho, subesternal o retroesternal, irradia al cuello, a la mandíbula, al brazo o a la espalda. Y generalmente, como aparece con un esfuerzo, una alteración emocional, y alivia con el reposo, que este es un dato muy importante. Este es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque el reposo lo que hace es que justamente esta estenosis que podemos llegar a tener acá, ¿sí?, hace que se relaje la musculatura del vaso y disminuya el dolor, ¿sí? Entonces puede ser que esté haciendo alguna actividad, algún esfuerzo y demás, y empiece con el dolor, y cuando se sienta, se relaja, lo que va a aparecer es disminución del dolor o cese total, ¿sí? Por lo tanto, tenemos dos tipos de angina. La angina inestable, que aumenta en la severidad, en la frecuencia o en la duración de los síntomas, pero sin infarto no hay infarto. Y la angina variante, que es el espasmo de las arterias con o sin enfermedad del bebé, puede producirse sin actividad, ¿sí? Entonces, la angina siempre nos referimos al dolor, ese dolor que tenemos en el pecho, y que
fíjense que ninguna de las dos va a cursar directamente con infartos. Si son directamente dolor en el pecho que aparece de una u otra manera, después desde la clínica se puede llegar a, digamos, de alguna manera se puede llegar a diferenciar bien de qué se trata, ¿sí? Pero hay un signo que es muy característico, que es el alivio con el reposo. En el infarto no vamos a tener lo mismo. Bueno, entonces ahí ven, todo lo rojo es lo que está, lo que produce la sintomatología y el dolor. Todo este dolor aparece en la angina de pecho. Y fíjense, esto es lo que yo les decía, es como un espasmo de la arteria, que no necesariamente tiene que estar relacionada con la arteriosclerosis, porque tiene otros síntomas, y produce un espasmo, lo que hace que cierta región del corazón no se irrigue, y esa falta de irrigación produce la sintomatología. Bueno, en cuanto a la valoración, bueno, lo que debemos valorar claramente, el dolor, qué características tiene, cómo se presentó, dónde, hacia dónde irradia, cuánto dura, qué fue lo que precipitó el dolor, si fue cuando levantó algo, hizo algún esfuerzo, si tiene alguna alteración emocional, a veces las pérdidas de algún familiar, y eso suele aparecer, ese dolor, ¿sí? Y bueno, si hay aprehensión, náuseas, diaforesis. Y la otra cosa importante es si alivió. Y como la nitroglicerina es un tratamiento, es parte del tratamiento de la angina de pecho, y algunos pacientes la utilizan, lo que hay que preguntarle es si tiene tratamiento y si lo utilizó la nitroglicerina para disminuir el dolor. Ver el comportamiento del paciente, cómo se comporta frente al dolor, qué reacción tiene, ¿sí? Y después los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la presión, la frecuencia respiratoria, y si tenemos, por supuesto, hay que hacer un electrocardiograma y ver si aparecen arritmias, y qué es lo que pasa durante el dolor con el electro, si hay depresión del segmento ST e inversión de la onda T, para ver exactamente de qué estamos hablando, ¿sí? En cuanto a los fármacos, bueno, acá tienen, ¿sí? Nitritos, se administran para dilatar las arterias, la nitroglicerina, el isosorbide, que es lo que yo les decía, lo que es una pastillita sublingual, y lo que hace es que rápidamente alivia porque produce dilatación coronaria. Entonces, lo que hace es que disminuye la isquemia y alivia el dolor rápidamente. Por eso digo, a aquellos pacientes que son anginosos, se les suele indicar, y el médico le dice puntualmente, cuando estás con el dolor, lo que tenés que hacer es esto, ¿sí? Ponerse la nitroglicerina sublingual, y hace que le alivia rápidamente el dolor, porque saben que la absorción sublingual es muy rápida. Por otro lado, los bloqueadores beta adrenérgicos, como el propanolol, atenolol, metoprolol, lo que hacen es que disminuyen la demanda de oxígeno durante la actividad y mejora el aporte. Los bloqueadores de canales del calcio, nifedipina y liquiasen, que también son antihipertensivos, pero disminuyen la frecuencia cardíaca y mejoran el aporte de oxígeno. Y por otro lado, los antiagregantes plaquetarios, fundamentalmente las aspirinas, que son las Prevent, que se utilizan de forma diaria para disminuir las posibilidades de que haya un infarto. Bueno, y ahora sí vamos directamente a lo que es el infarto de miocardio, porque vamos a ver acá los cuidados de enfermería concretos, Y el infarto se define como esto, el bloqueo súbito de una de las ramas de una arteria coronaria, por la formación de un trombo, por la progresión arteriosclerótica o constricción de las arterias. Es un poco lo que les decía hoy, ¿sí? Es decir, esta placa de ateroma que se encuentra ya formada en la luz del vaso de alguna de estas arterias coronarias, entonces lo que va a hacer,
puede ser que se desprenda una pequeña cantidad, una pequeña placa, ¿sí? Y produce sangrado, que esa es una de las cuestiones. Y la otra es que esta placa cada vez obstruya más la luz del vaso y lo que hace es impedir el flujo de sangre que progrese, ¿no? Y entonces este impedimento forma un trombo en la zona de, digamos, de estancamiento de sangre, y este trombo obstruye totalmente la luz. Esa pequeña cantidad que había de luz, esa pequeña luz que había, lo termina impidiendo el trombo, ¿sí? Entonces, esas puede ser o por el desprendimiento de la placa o por la obstrucción que tiene hacia la luz del vaso. El área tarda tiempo para desarrollarse, es decir, lleva tiempo para formar la placa y lleva tiempo para su desprendimiento también, no es tan sencillo. Entonces, esto todo en el tiempo. Entonces, primero falta oxígeno a la célula, se empieza a desarrollar una isquemia, puede aparecer algún leve dolor, generalmente el dolor está relacionado con la falta de oxígeno al músculo cardíaco. Después hay una lesión celular y luego viene el infarto y la muerte concreta de las células, ¿no? Es decir, en la medida en que se va disminuyendo la luz y va disminuyendo la cantidad de sangre de progreso, es como también va, digamos, progresando la obstrucción y que después desencadena al final con un infarto. Por otro lado, si la isquemia es más de 35 a 45 minutos, el daño ya es irreversible. Entonces, es decir, en el tiempo se va a ir formando la placa, luego va a ir disminuyendo la luz del vaso, ¿sí? Y va a empezar a ver esto que es de alguna manera una isquemia del músculo. ¿Por qué? Porque empieza a haber menos sangre. Y luego hasta que se obstruye totalmente. Entonces, en obstrucción total, si esta obstrucción dura entre 35 y 40 minutos, ¿sí? Ya el daño que se produce sobre el músculo es irreversible. Bien, ¿de qué va a depender el pronóstico? ¿Sí? Va a ser de la extensión del infarto, y de la posibilidad de poder restablecer alguna circulación colateral, que eso se hace a partir de los fármacos y del tratamiento. Bueno, que les mostré, fíjense cómo en esta imagen está la obstrucción del músculo cardíaco, ¿sí? Y este es el área que se infartó, no tiene irrigación. Ojo con las definiciones, porque después cuando yo les pregunto qué es el infarto, me dicen que es esto, que es la obstrucción de la luz de la arteria. No, el infarto realmente es la falta de irrigación total del músculo y la muerte del músculo, de la sección del músculo cardíaco. Esto es el infarto. Esto es la causa. La causa es la que obstruye la luz de la arteria, que luego al obstruirla totalmente va a producir el infarto. Pero el infarto es esto, ¿sí? Es decir, la muerte de una sección del tejido cardíaco. Bien, en cuanto a los síntomas, bueno, el dolor aparece de forma repentina, severa, opresivo, y se irradia. Es irradiado, puede ser en la cara, lo mismo que en la angina. Y la característica que se los puse con negro, no calma ni con el reposo ni con el NPG. Y después puede aparecer disnea, diaforesis, aprensión, náuseas. Estos son todos signos que van acompañados del dolor, porque el dolor es bastante intolerante, ¿sí? Y bueno, la otra cosa que hay que observar es el comportamiento del paciente. ¿Cuál es el comportamiento frente al dolor? Valorarlo, el dolor, la localización, la irradiación, la calidad, la aparición, todo esto que vemos siempre en dolor. Y en cuanto a los signos vitales, bueno, hay que ver la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, que lo que puede hacer es aumentar o disminuir según el tipo de infarto que se está produciendo. Y esto en cuanto al diagnóstico, acá tenemos varias cosas. Una es que
Por supuesto, lo primero que van a aparecer son las enzimas. Las enzimas, las CK, son enzimas cardíacas. La creatincinasa, que es la CK, tiene un valor de 0 a 120 nanogramos por mililitro con sus isoenzimas. Esta enzima CK tiene 3 isoenzimas que aparecen, ahora vamos a ver, en distintos periodos del transcurso del infarto. Por ejemplo, la MB es la más característica del corazón y comienza a elevarse a pocas horas del infarto. Por ejemplo, del 0,3, de 0 a 3 sería normal, y entre las 4 y las 8 horas se va a ver el pico y después desciende en 3 o 4 días. ¿Cuál es la importancia de conocer estos parámetros? Porque nos va a decir, digamos, esta enzima se va con sus isoenzimas, un poco más o un poco menos, se van a, digamos, a empezar a eliminar, ¿sí?, al torrente sanguíneo a partir del sufrimiento cardíaco. Entonces, ¿qué vamos a poder saber? Si tenemos elevada la MB, vamos a saber aproximadamente en qué periodo está transcurriendo ese infarto, ¿sí? Si puede estar en horas, las primeras 4 a 8 horas, si consulta esa hora, podemos tener mucho más elevada la MB. ¿Sí? Fíjense la mioglobina, está también en el músculo esquelético, pero aumenta de 1 a 3 horas y el pico es a las 6 horas. Con un máximo a las 12 horas de comienzo. Y bueno, y después el resultado negativo en 2 episodios de un término de 3 horas se descarta, ¿sí? Si no la tenemos presente, en 3 horas se descarta el infarto. Y en cuanto a la troponina, es una proteína que se encuentra también en el miocardio, regula la contractibilidad del miocardio y tiene un valor inferior a 0,2. Entonces, se parece mucho a la MB y se mantiene durante mucho más tiempo elevada, hasta 3 semanas posteriores al infarto. Entonces, cualquiera de estas isoenzimas, si se encuentran elevadas, mayor en sus valores normales, nos está indicando que estamos frente a un infarto. Pero algunas se mantienen elevadas durante más tiempo, es decir, si ya pasó este periodo de pico acá, este periodo de pico acá, lo que podemos saber es qué es lo que está pasando con la troponina. Es decir, si esta no podemos percibirla, no podemos percibirla, aunque podemos ver si sigue manteniéndose, entonces podríamos estar confirmando que estamos frente a un infarto. Por otro lado, el electrocardiograma, esto se lo van a hacer en la guardia, es decir, primero le van a hacer el electro y después, primero van a revisar la sintomatología clínica, lo que presenta el paciente en primera instancia. Luego el electrocardiograma, fundamental para poder hacer el diagnóstico, ¿sí? Y sacar sangre para ver si tiene las enzimas elevadas. Entonces, en el electrocardiograma, esto fíjense que es un electrocardiograma normal, ¿y qué es lo que vamos a observar? Elevación del segmento ST, ¿sí? Fíjense, y desarrollo de la onda picuda. La onda Q, fíjense que es bien profunda, y bueno, fíjense que también está más abierto, ¿sí? Si uno quiere decir, digamos, el complejo. Y bueno, ¿cómo va a evolucionar? A que baje el segmento ST y la onda T se invierta. Es decir, que esta onda va a quedar invertida hacia abajo. Esta queda invertida hacia abajo. ¿Qué cuidados de enfermería tenemos que tener en cuenta? Entonces, los objetivos que van a estar alineados con los objetivos terapéuticos va a ser promover la oxigenación de los tejidos,
fundamentalmente acá el tejido cardíaco, porque es el que está sufriendo, ¿sí? Aliviar el dolor, prevenir el daño mayor, es decir, cuanto antes se actúe va a ser mejor, promover la circulación coronaria y prevenir las complicaciones. Todos estos objetivos van a estar alineados con el tratamiento médico. Entonces vamos a ver concretamente con su fundamentación. Entonces, primero que tenemos que hacer cuando viene un paciente que tiene un dolor en el pecho y que nosotros sospechamos de que puede ser un infarto, es colocar un acceso venoso. Tenemos que tener un acceso venoso seguro, porque vamos a tener que hacer administración de fármacos aparte, así que por lo tanto es muy importante tener un buen acceso venoso. Administrar analgésicos, la morfina, lo que va a hacer es calmar el dolor y mejora la frecuencia cardíaca, por eso se administra morfina, no otro analgésico. Y lo que va a permitir es ir evaluando el dolor, es decir, si bien se administra la morfina, incluso se administra endovenosa, diluida y endovenosa, se suele cargar una ampolla en 10 centímetros y se va administrando de a 1 o 2 centímetros y evaluando qué acción tiene, porque ¿qué nos permite? Cuando todavía no pudimos llevar al paciente a hemodinamia y demás, lo que va a permitir es ir valorando el dolor, es decir, si con la morfina no alivia, quiere decir que el infarto está progresando o está bien instalado. Entonces, si bien va a aliviar igual, porque la morfina por su acción específica va a calmar el dolor, en algunas situaciones necesitan dosis altas, entonces en pequeñas dosis nos permiten evaluar el dolor concretamente. Y bueno, y lo que tiene de particular la morfina es que tiene una acción sobre el sistema vascular y que hace que disminuya la frecuencia cardíaca. ¿Qué necesitamos para qué? Para que haya menos sufrimiento cardíaco. Por otro lado, administrar oxígeno a bajo flujo, porque esto no es que tenga un problema respiratorio, sino lo que hay que mejorar es la oxigenación de los tejidos para que se oxigene mejor el resto del músculo cardíaco que no está infartado. El monitoreo continuo, es decir, colocar los electrodos para detectar arritmias rápidamente, a ver si aparece algún tipo de arritmias. Los signos vitales nos va a permitir ver la frecuencia, el ritmo del pulso y la presión. Reposo en cama, esto sí o sí tiene que ser en 24 a 48 horas reposo absoluto, porque este es un tipo de paciente que probablemente como está teniendo una demanda mayor de oxígeno a partir del músculo cardíaco, lo que va a aparecer en esta demanda de oxígeno es que aumente la fatiga. Entonces es probable que vaya al baño y se canse. Promover la deambulación temprana, ni bien termine este periodo de reposo, tenemos que pensar en que por lo menos tiene que ir al baño y a bañarse. Y en esta deambulación tiene que controlar el dolor, ver si hay arritmias y qué variaciones de la presión tiene. Los fibrinolíticos, bueno, esto es un fármaco que lo que produce, la palabra se lo dice, fibrinolíticos, la destrucción de la fibrina, de ese trombo que se formó en la luz del vaso, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a permitir? Es mejorar la perfusión, que al destruir ese trombo que estaba, digamos, la medicación lo que va a tratar, el fibrinolítico, es de romper este trombo que está obstruyendo el paso de la luz. ¿Sí? Entonces, al destruir este trombo, permite, aunque sea mínimamente, pasar algo de sangre, ¿sí? Por otro lado, el fibrinolítico, bueno, es la misma acción que tiene sobre ese trombo, la va a tener en todo el cuerpo, así que por lo tanto es un paciente que está anticoagulado y que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y controlar muy bien los efectos adversos como pueden ser el sangrado. Y mejora la perfusión del tejido cardíaco. Sí, bueno, uno de estos es la streptokinasa, que es uno de los más económicos y que se encuentran en los hospitales. ¿Sí? Este paciente ya va a estar internado en la unidad coronaria, por supuesto, ¿no? Una vez que le hacemos este tratamiento, ya va a estar en la unidad coronaria. Y administrar
bloqueadores beta-adrenérgicos que, bueno, aumentan la demanda, mejoran la demanda y el aporte de oxígeno al músculo cardíaco. Por otro lado, los anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios, como la aspirina y el clopidogrel, que ya lo dijimos antes, lo que va a hacer es prevenir la tromboflebitis y la embolia pulmonar. Son dos cosas importantes a tener en cuenta porque estos son preventivos fundamentalmente. Es decir, los fibrinolíticos van a romper el trombo y los anticoagulantes previenen que se formen trombos en otro lugar del cuerpo. Dieta hiposódica, hipocalórica, disminuir la presión y el gasto cardíaco. Lo que hay que bajar acá es digamos, el aumento, la sobrecarga de líquidos sobre el corazón y aumento de la carga. Confeccionar el balance hídrico, los aportes de volúmenes exige un control estricto de ingresos y egresos. No se le va a administrar grandes volúmenes porque acá no tenemos un déficit ni un exceso de líquidos, pero sí va a haber que administrar líquidos en función de la administración de fármacos y la diuresis, ¿no? Controlar la diuresis. Proporcionar comodidad de reposo, disminuir todo en lo posible la estimulación y la demanda de oxígeno, ¿no? Promover el descanso y controlar las visitas, administrar ansiolíticos. Esto es muy importante por el tipo de personalidad del paciente cardíaco, ¿sí? En general se consideran que son personalidades de tipo A, donde están caracterizados por el estrés y la actividad continua y constante. Entonces lo que hace es que ingresar a la unidad coronaria lo que les va a hacer es disminuir rápidamente el nivel de estrés y, bueno, en muchos casos es necesario también tener control sobre las visitas. ¿Qué hay que hacer? Disminuir la estimulación y aliviar la ansiedad. Y bueno, ¿cómo se le va a administrar morfina? La morfina, uno de los efectos adversos es la constipación, así que por tanto esto hay que promover la evacuación intestinal. Evitar que puje en primera medida, si se constipa, no puede hacer fuerza. Cualquier esfuerzo que haga lo que aumenta es la actividad del músculo cardíaco y esta actividad no lo estaría favoreciendo. Y por otro lado, lo que produce la constipación son los narcóticos, las morfinas, así que por lo tanto hay que administrar dietas ricas en fibras para que mejorar la motilidad intestinal. Y por supuesto la educación del paciente y la familia, que es muy importante, porque bueno, primero respecto a la toma de medicación, va a salir con un montón de medicación a tomar desde los anticoagulantes hasta los fármacos antihipertensivos y demás que va a tener que tomar, bueno, de por vida prácticamente. Así que es muy importante la conciencia de que debe tomar los fármacos siempre. De la enfermedad, qué enfermedad tuvo y cómo puede progresar. La dieta también es un factor bastante importante. Las actividades que puede y que no puede realizar, los controles y la actividad que pueda tener. Bueno, por supuesto que esto tiene que ver con el autocuidado, ¿no? En tanto más aprenda y sepa cómo cuidarse, esto también va a mejorar y la evolución de la enfermedad, concretamente. Un poquito para tener en cuenta la farmacología que vamos a tener que utilizar, para que quede claro dentro de los fármacos. Tenemos los trombolíticos, que es la streptokinasa o el alteplast, endovenoso, y lo que se hace puede hacerse que sea endovenoso, siempre se hace con un monitoreo continuo y con el médico al lado, ¿no? Y se hace el goteo muy lento porque hay que ir observando si aparece algún tipo de sangrado.
para disolver los trombos, esto lo puede hacer la streptokinasa o el trombolítico, disolver el trombo, lo que les decía antes, en la arteria, y esto le permite reperfundirlo, es decir, que le dé cierta luz para poder mejorar las las arterias colateralización, sería la colateralización de otros vasos, ¿sí? No administrar en caso de hemorragia o riesgo de hemorragia, por supuesto. Los antiagregantes plaquetarios, acá tenemos las aspirinas, el clopidogrel, que tienen acción distinta. Esto quiero que vean que los trombolíticos tienen una acción específica y los antiagregantes plaquetarios tienen otra. Esto es aspirina y clopidogrel, ¿sí? Estos lo actúan sobre el nivel de agregación de plaquetas, ¿sí? Y los trombolíticos destruyen el trombo. Y por otro lado, los analgésicos, que es la morfina, que va a reducir el dolor. En tanto, también tiene una acción específica porque reduce la precarga y la carga del corazón. Relaja los bronquiolos y mejora la oxigenación. Fíjense todo esto que actúa, que tiene que ver con la acción de la morfina. Y viendo la anticoagulación, los fibrinolíticos, es importante saber qué cuidados debemos tener con el paciente anticoagulado. Entonces, evitar el número de punciones endovenosas. No debemos punzar varias veces, una sola vez al día, tomar la muestra que requerimos, y eso va a ser, digamos, la punción que vamos a realizar lo menos posible. ¿Por qué? Porque va a aumentar el sangrado. Evitar las inyecciones intramusculares. El músculo cardíaco, el músculo sangra más y entonces tiene más propensión y forma hematomas importantes, ¿sí? Si se extrae alguna muestra de sangre, hay que hacer una compresión continua hasta lograr que se vea que ha coagulado el sitio de punción. Valorar los sitios de sangrado, la presión, la frecuencia cardíaca, ver si hay sangrado de las encías o de la nariz, evitar golpes o caídas, porque los golpes lo que van a hacer es formar hematoma y sangrado. Un golpe o un hematoma es un sangrado. No realizar rasurado con maquinitas ni afeitar en principio hasta que no disminuyan los niveles de coagulación, y usar cepillos de dientes, pero de cerda blanda, no tienen que ser cepillos muy duros que raspen la encía y que produzcan, digamos, el sangrado.